Vamos a leer capítulo 10, versículo 14, y vamos a leer hasta el versículo, no vamos a tener mucho tiempo, hasta el 22. Del 14 al 22 dice de la siguiente manera: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que a los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Amén. Bien, recordando un poco, nosotros explicamos en varias oportunidades lo particular que era la ciudad de Corinto. Allí llegó Pablo, allí predicó el Evangelio, porque el Señor había establecido, había determinado levantar una iglesia en esa ciudad. Dios tenía pueblo en ese lugar, y Pablo fue el encargado de hacer esa labor. La labor fue intensa, fue cotidiana. Pablo se entregó de lleno a predicar y a enseñar en esta ciudad. La iglesia de Corinto tenía gente muy diferente, porque la ciudad de Corinto era una ciudad muy cosmopolita, es decir, había gente de muchas partes del mundo, no solamente de gentiles, sino también de judíos, y entre los gentiles, gente de muchas partes. Entonces, la iglesia de los corintios era una iglesia muy variada, muy mixta. Y eso es un problema, porque si todo es homogéneo, pues, la situación es más fácil. Pero si somos muy diferentes y en esas diferencias han habido barreras, conflictos, entonces la labor de hacer uno a este pueblo o a esta gente se hace un poco complicado. En Corinto, la iglesia en Corinto no era una sola congregación. No es como acá que esta es una congregación. Claro, tenemos otras congregaciones cercanas, ¿no? No somos de la misma denominación. En nuestro siglo y desde hace 200 años o más aparecieron las denominaciones evangélicas, pero igual, cuando el movimiento todavía era de protestantes, habían denominaciones protestantes, denominaciones evangélicas. Pero en los tiempos de Pablo no existían las denominaciones, era la iglesia de Cristo. Entonces la iglesia de Cristo en Corinto eran varias congregaciones que se reunían en diferentes lugares dentro de la ciudad, porque no había un lugar que los pudiese contener a todo el pueblo cristiano. Entonces están los de la casa de fulano, los de la casa de mengano. Cuando hemos leído la carta de Pablo a los romanos, por ejemplo, Pablo envía saludos a los hermanos de la casa de fulano. Significa a los creyentes que se reúnen en esa congregación. Bien, en esas congregaciones habían ancianos que estaban haciendo de líderes como de pastores, los cuales cuidaban estas congregaciones, a estos hermanos. Bien, todos ellos eran la iglesia de Corinto. Cuando estaba Pablo, obviamente por su ministerio, tenía pues mucha mayor autoridad que los demás hermanos. Cuando estaba Pablo iba se imagina usted, de congregación en congregación, predicando todo el tiempo. Y ya cuando Pablo sale,
deja Corinto después de 1 año y medio y va a predicar a otros lugares. Entonces la iglesia empieza a tomar una nueva dinámica. Algunas cosas empiezan a relajarse y algunas cosas empiezan a desordenarse. La vigilancia de los que quedaron encargados no fue muy óptima y empezó a surgir problemas en la iglesia. En toda iglesia hay problemas, ¿okay? Pero los problemas no dicen que hay que abandonar la iglesia, porque algunos dicen, no, en esta iglesia no, hermano, entonces deciden irse a otra iglesia. Eso es un poquito vano, porque no existe iglesia donde tú no encuentres cosas. Siempre vas a encontrar cosas, porque las iglesias están conformadas por personas que el Señor rescató. Y si rescató es porque estaban perdidos. O sea, nosotros antes de Cristo estábamos perdidos. Y cuando vinimos a Cristo, trajimos como equipaje muchas de las cosas de nuestra vida vieja. Otras cosas las dejamos, pero otras las trajimos. Algunas las fuimos dejando pronto, pero otras las fuimos llevando mucho tiempo. Entonces en la iglesia empieza como a prevalecer estas pequeñas cositas por aquí y por allá. Algunas son un poco complicadas, un poco feas, y eso hace que cada iglesia a veces sea particular. Acá, los corintios, obviamente, mire usted, un corintio era un griego de una cultura muy particular y muy dado por su cultura a la idolatría, amén de otras cosas. La idolatría de los corintios estaba ligado a la inmoralidad. Entonces, todos los corintios eran muy religiosos, pero eran también muy inmorales. Se puede ser religioso y se puede ser inmoral a la vez. Los paganos eran siempre religiosos e inmorales. La religiosidad de los griegos tenía que ver con los ídolos. A los dioses se les representaba mediante imágenes. La presencia de imágenes para los corintios, para la mentalidad de un corinto y para muchos en la actualidad, la imagen en un lugar genera la idea de que está la presencia de la deidad de aquella. Si tenemos, por ejemplo, la imagen del Sagrado Corazón acá, vamos a pensar que Jesús está acá. Así piensa un católico. Y si tenemos la imagen de algún santo acá, estamos pensando que el favor de ese santo, la piedad de ese santo va a venir acá. Entonces llevamos en el carro cositas religiosas, llevamos en el cuello cosas religiosas, llevamos objetos que de alguna manera nos ligan a esa deidad, basado todo en un concepto. La práctica de la idolatría está basado en un concepto, idolatría. Bueno, los corintios tenían muchos dioses, por lo tanto tenían muchos ídolos. Y las casas de los ídolos se llamaban templos. Allí se ofrecían sacrificios y se celebraban cultos llamados festividades o fiestas religiosas. Bien, normalmente en estas festividades lo que se hacía era comer. Siempre se empezaba con el tema de participar de una comida. Entonces, ¿por qué? Porque la deidad exigía que todos pudiesen unirse en formar una unidad basado en la adoración al ídolo. Para eso se le ofrecía al ídolo, por ejemplo, un animal, se sacrificaba y todos comían de ese animal sacrificado. Por lo tanto, si todos comían de este animal que estaba sacrificado al ídolo, todos participaban del ídolo. Entonces, todos se hacían uno con el ídolo. Ahora, aquí hay dos cosas. Lo presente y lo espiritual. En lo presente, un ídolo es solamente un objeto, no es nada más que un objeto, no es nada.
Un crucifijo es un crucifijo, es un objeto de plástico o de madera, como tú quieras, de fierro, como tú quieras. Pero es solo un objeto. En el plano espiritual, el ídolo genera algo que se llama adoración. Solamente que esa adoración está dada a lo que esté detrás de un ídolo. Hay alguien que detrás de un ídolo genera una práctica de adoración para sujetar a esas personas a este concepto de idolatría y alejarlos de una adoración verdadera. Esa entidad, esa persona se llama un demonio. Detrás de cada ídolo siempre hay un demonio. La idolatría está incentivada por uno o muchos demonios. Entonces, es obvio que en los templos paganos habían demonios y en las festividades paganas habían demonios. En todas esas prácticas habían demonios, pero los demonios no se ven, tampoco se escuchan. Ellos están operando para que la gente mantenga una unidad en adoración al ídolo. El ídolo es solamente la carnada, nada más. Ahora, estos dioses son creaciones humanas, es decir, es la gente la que creó a los dioses. Los dioses estos no existe ningún dios. Los griegos tenían muchísimos dioses y semidioses, ya ninguno existe. Eran parte de la imaginación de la gente que los creó. ¿Okay? Porque la gente quiso explicarse las cosas. En lugar de hacerlo mediante la sabiduría de Dios, ellos lo hicieron a través de su propia sabiduría. Por eso que el apóstol Pablo dice en su carta a los romanos, como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los abandonó a una mente reprobada, para que con esa mente ellos pudiesen desarrollar un extravío. Porque la mente de una persona sin Dios ya es una mente oscurecida por la carencia de Dios. No hay luz de Dios, entonces la persona se pierde en una oscuridad. La oscuridad siempre es el ámbito del diablo. Toda persona que vive en oscuridad siempre está a merced o está bajo la influencia de un demonio o de muchos demonios. Por eso, cuando nosotros fuimos rescatados por el Señor, fuimos arrebatados de las cadenas que el diablo había puesto sobre nosotros. Los corintios tenían muchos dioses y había muchos demonios, había mucha atadura, y esto, mis queridos hermanos, se hace parte de la vida de la persona. Es decir, el estilo de vida de la persona, esto se vuelve en el estilo de vida de la persona. ¿Ok? Por ejemplo, una práctica idolátrica es la avaricia, o codicia, avaricia. El avaro es un idólatra, dice Pablo, porque él sirve y adora el dinero. Nosotros debemos de tener mucho cuidado con respecto al dinero. Nosotros no podemos vivir para el dinero, ni pensar que todo es por el dinero y para el dinero. No. El dinero es solamente un objeto que debe de ir y venir, nunca quedarse. Porque si se queda, nosotros lo empezamos a adorar. El dinero tiene que ir y venir. Cuando tú recibes tu sueldo, tienes que gastarlo. ¿Ok? Si lo vas a ahorrar, es para gastarlo. No debes de ser como esos avaros que mueren en la miseria, pero cuando van a su cuarto encuentran un montón de dinero. O sea, uno no puede vivir en ese estado de abandono porque eso ya es una situación espiritual, es una ceguera espiritual. El dinero es para poder nosotros comprar, para poder pagar. Si tú no tienes dinero, no vas a comprar nada, no vas a pagar nada. Entonces, el dinero no se puede convertir en tu Dios personal. Y es muy sutil. Muchos van a decir, no, jamás, yo como voy a adorar al dinero, pastor. Pero en verdad sí lo adoramos, porque nos desesperamos cuando no tenemos el dinero en el bolsillo, ¿o no?
¿Ah? ¿Quién se levanta en la mañana y dice, qué feliz me siento, no tengo ni un sol? ¿Ah? ¿Alguno se siente así feliz porque no tiene un sol? Me siento dichoso porque no tengo con qué pagar mis cuentas. ¿Alguien se siente así? Estaría loco. No, el dinero es para nosotros algo muy importante en la vida. Es importante, tiene su importancia, pero no podemos servir al dinero, no podemos adorar al dinero. Entonces, las personas, los avaros, están atados al dinero. La idolatría genera eso en las personas, ataduras. Y en tiempo de los corintios, ellos en su cultura, la idolatría era cosa y práctica normal, natural y obligada. Nadie escapaba de la idolatría, absolutamente. ¿Por qué? Porque si tú evitabas la religión, caías en un ámbito, ¿cómo se dice? O sea, la religión lo saturaba todo. Entonces, si tú salías de la religión, no tenías parte en la sociedad, porque la sociedad se movía conforme su religión. Todas las personas se asociaban conforme a su religión. Los dioses paganos eran dioses de oficios, de trabajos, de cosas. El dios de la guerra, la diosa de la fertilidad, el dios del pan, el dios del carpintero, el dios del cocinero, el dios de las prostitutas. Todo estaba ligado a las deidades. Entonces uno tenía que ser parte de algún culto, de alguna deidad. Entonces por eso tenía que participar cotidianamente de las festividades religiosas. Si tú descartabas eso, todo ese círculo laboral y todo, todos te cerraban la puerta. No pertenecías al sindicato de tales o cuales, porque habías rechazado a la deidad. Entonces, por otro lado, el Corinto socializaba en las cuestiones religiosas. Es decir, no tanto como que se invitaban a sus casas, sino que ellos socializaban en los templos paganos. Las festividades religiosas eran los momentos en que ellos socializaban mucho. Entonces, si tú no ibas a un templo pagano, eras ¿un qué? ¿Cómo se dice? ¿Un hongo? Eras decimos un hongo cuando queremos decir que es una persona aislada, ¿no? No, había que asistir. Entonces, muchos corintios que se convertían, les era muy complicado dejar la práctica de la idolatría. Por lo menos, aunque no creían en los ídolos ni los adoraban, pero participaban de las actividades porque ahí se encontraban con la sociedad y ahí tenían que estar por cuestiones de negocios y labores. Y como a ellos se les había enseñado que el ídolo nada es y que lo que se le ofrece a un ídolo tampoco es nada, entonces estar en ese lugar de nada y comer algo que es nada. Sencillamente no me va a pasar nada. Si me como carne sacrificada a un ídolo no me pasa nada, no me da cólico, no me duele la cabeza, ni me voy a enfermar. ¿Por qué? Porque no hay nada. Bien, así se juzgaba y en cierta manera eso es cierto, pero nos olvidamos, como dije, de la contraparte espiritual. El tema es la adoración. El tema es la adoración. Porque esa ofrenda está puesta allí para participar todos. Entonces, aunque la carne sea nada, la práctica de estar allí, en medio de ese lugar, en esa atmósfera de adoración a ese ídolo, los acercaba siempre al demonio que estaba detrás del ídolo. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno decide ir a ciertos lugares, a ciertas diversiones y a ciertas cosas. No voy a decir más. ¿Por qué? Porque tú no sabes qué cosas están detrás de eso que parece inocuo, que parece bueno. ¿Sí? Por eso que, y lo vamos a ver la siguiente semana, versículo 23, como un pequeño adelanto para que no falte en la próxima semana, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene.
no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Y qué interesante? Entonces, ¿la idolatría es algo? No es nada, es nada. Pero yo no voy a caer en el plano de una atmósfera idolátrica en ningún aspecto, de ninguna manera. ¿Okay? De ninguna manera. En cambio, el Corinto sí tenía ese problemita y él asistía con mucha frecuencia. Asistía con mucha frecuencia. Y al asistir con frecuencia se vinculaba con las personas y se vinculaba en ese ambiente y participaba con ellos. Entonces se hacía uno con ellos. Pero acá hay un problema. Tú eres uno con Cristo. ¿Cómo puedes hacerte uno con un demonio? No se puede. ¿Por qué? Porque Cristo y los demonios son, se dice así, diametralmente opuestos. Es decir, el demonio va para allá y Cristo va para allá. ¿Cómo puedes asociar las dos cosas a la vez? Eso es lo que intenta hacer un cristiano que iba a esos lugares. Porque por algo que dijo Dios cuando dio su ley, yo soy celoso. Y Dios no tolera eso. Y no lo va a tolerar nunca. Lo va a sancionar. Por eso el apóstol Pablo comienza esta parte diciendo, huid de la idolatría. Hay que escapar de esto. Y se lo dice a gente que está habituada totalmente a los ídolos. Bueno, pues vamos entonces al texto, hermano, después de haber hecho este pequeñísimo preámbulo. Dice, y ya nos queda poco tiempo. Entonces más fácil va a ser. Versículo 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Ok? Huid de la idolatría. ¿Por qué se los dice? Porque los corintios iban pues a los lugares donde se realizaban estos cultos idolátricos. Iban. ¿No es cierto? Sobre pretexto de que ellos eran fuertes para resistir cualquier tentación que pudiese suceder en aquellos templos paganos. Ellos iban. No, yo no, es como la gente que dice, no, yo fui a la reunión, pero no, yo no voy a beber, yo solo voy a estar con mi Coca-Cola allí. Sí, no, yo sé, pero el ambiente y la atmósfera en ese lugar es de disolución. ¿Y tú qué haces ahí? No, nada, yo solo acompaño. Pues son mis amigos. Son desde el colegio, de la primaria somos amigos. No les puedo decir que no. Yo creo que sí puedes decirles que no. Y es más, deberías decirle que no. Porque no puedes estar en una atmósfera contraria a esta, por ejemplo. ¿No es cierto? O sea, no puedes estar en una atmósfera allá de un tipo y acá. Me olvidé lo que iba a decir. ¿Ah? ¿Qué? ¿Recuerden? No sé, si yo me he olvidado, ¿qué les voy a hacer recordar a ustedes? No importa. A ver, estamos. Y recuerden ustedes que Cristo y los demonios no van. Entonces yo no puedo estar en dos lugares, en un ambiente de Cristo y en un ambiente de demonios. Llámese como se llame, lo que tú quieras, como tú quieras. Justifícalo como quieras, cultural, social, amical, familiar, no sé. Pero si allí hay alguna forma de idolatría, estás metido en problemas. Eso es lo que Pablo le dice a los corintios. Entonces mejor no arriesgarse. ¿Por qué? Porque Dios es celoso. Por esa sencilla razón. ¿Por qué? A eso vamos a ir dentro de un momento. Entonces, eso significa que todo creyente debe estar lo más alejado de toda situación idolátrica. De toda situación idolátrica. Para nosotros, en nuestro contexto, por ejemplo, que hemos sido rescatados por el Señor,
éramos parte de una religión y había que tomar una decisión, o dejábamos eso o dejábamos al Señor, porque ambas cosas no se podían llevar. Quizás hubo unos meses en que uno todavía era así, todavía iba acá, pero después venía por acá y todavía creía en esto, pero después, hasta que llegó un momento cuando tuvo que decidir y dice, no, yo ya tengo que dejar todo este mundo, todo este asunto. Entonces tomó la decisión y dejó. Todo creyente debe estar lo más alejado de toda situación idolátrica, de los templos paganos y de las festividades que en aquellos templos se le daba a los dioses, en honor a esos dioses. Hablando de los corintios, es cierto que todo creyente está libre de las cosas. Nosotros somos libres de las cosas, pero no somos libres de las personas. O sea, las cosas no me afectan, pero es un tema diferente con las personas. ¿Ve? Yo no puedo entrar a una casa de ídolos y mi hermano mirarme a mí. Bien es cierto que la carne nada es y el lugar nada es y el ídolo nada es, pero esa personita que me está mirando, sí, él tiene importancia. Y yo no puedo considerar que porque todo esto es nada, yo estoy acá y aquí nada pasa. Claro, eso es cierto también. Pero el problema es que con esa actitud yo estoy ofendiendo a alguien que sí piensa que ese asunto no debería y por lo tanto, ¿yo qué hago ahí? Por lo tanto, me va a juzgar y él va a tropezar. O yo puedo estimularlo a él a tener que venir y él va a entrar con su conciencia que le está gritando, ¡no! Pero como el hermanito está adentro, entonces él entra y la cosa se complica y afectamos la fe de la persona que en este caso es débil de conciencia. Eso es lo que ya lo habíamos explicado. Entonces, es cierto que todo creyente está libre de las cosas y por ello puede hacer uso de su libertad, aún para asistir a aquellos lugares, pero por causa de la conciencia de otros hay límites que debemos de cuidar. Porque la libertad es buena siempre que no se convierta en un estorbo para el resto de creyentes. Si hay algo que estorba a tu hermano, entonces ya rompiste una regla, la regla mayor. ¿Cuál es la regla mayor, hermanos? Efectivamente. ¿Cuál es? ¿La del silencio? La regla del amor. Ya no andas en amor. Entonces, Pablo ordena por esa razón a los corintios a huir de la idolatría, ¿no? Es una exhortación que también encontramos, por ejemplo, en el apóstol Juan, en su primera epístola, en su último versículo, amados, huid de los ídolos, de la idolatría. En 1 Juan 5 y pico, allí en el último versículo, Juan dice, y se los voy a leer, hijitos, guardaos de los ídolos, porque el problema de la idolatría era una cosa generalizada, es universal, totalmente universal. Entonces, el mandamiento que prohíbe la idolatría, Éxodo 20, vamos a Éxodo 20, hermanos. Éxodo 20. Versículo primero dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, ¿ok? Que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué está prohibiendo Dios? Que su pueblo practique ¿la qué? La idolatría. Pero hay un problema, pues. Así como los corintios, así como nosotros, que hemos sido rescatados de una vida de pecado y cuando venimos a Cristo llevamos un poco de esas costumbres que hay que ir erradicando,
Así pasó con estos israelitas. Bien, cuando Dios habla estas cosas, Dios está allá arriba en el monte. Y se les está hablando a Moisés para que Moisés después se las entregue al pueblo. Mientras tanto, el pueblo estaba abajo. Estaba esperando que el Señor Moisés baje, pero Moisés se demoró un cerro de tiempo. 40 días y 40 noches se la pasó Moisés ahí arriba. Y el pueblo perdió la paciencia. Como Moisés no bajaba, entonces dijeron, algo debe haberle pasado a Moisés. E inmediatamente salió una idea. Volvamos a Egipto. Claro. Hagamos un Dios. Aarón, haznos un becerro de oro que nos guíe a Egipto. Entonces fabricaron el famoso becerro de oro. ¿De dónde sacaron eso? Lo sacaron de Egipto. Es decir, ellos dejaron a Egipto allá, el lugar, pero se llevaron el Egipto religioso en sus corazones. ¿Tú crees que has dejado tu catolicismo? Un poco difícil. Es un poco difícil. Le voy a decir cómo es el protestante. Siempre hablamos del protestante y del evangélico. El protestante es alguien que proviene por generaciones de una práctica religiosa bíblica. Luteranos, metodistas, anabaptistas, wesleyanos, bueno, metodistas, de la Iglesia Libre de Escocia, de la Iglesia holandesa. Entonces, esos antiguos protestantes, todos ellos, provenían por generaciones de una cultura bíblica, cristiana. Entonces, ellos llegaban, o sea, nacía la gente dentro de ese ámbito y no tenían contacto con la idolatría, por generaciones no las habían tenido. Entonces tú vas a ver los templos de ellos, son edificios con cierto corte religioso, digamos, pero tú no ves ídolos. En cambio tú entras a una iglesia católica y tú ves todo lleno de ídolos. Qué gran diferencia. Nosotros sí hemos salido de una iglesia católica reciente y nos enfrentamos a tener un templo donde no hay un solo objeto. Ni uno. No adoramos guitarras, por si acaso, no adoramos baterías, ni adoramos teclados. No hay, ni siquiera un crucifijo. Hay algunas iglesias evangélicas que ponen un crucifijo. Yo digo, está mal, está bien, para mí es nada. Pero no va a faltar alguien con una mente católica que va a ver el crucifijo con una mente católica. Eso es lo que va a pasar. Algunos, yo estaba parado y siempre estoy atrás mirando, hay algunas personas nuevas que lo han hecho con sinceridad, ¿ya? Porque nadie les ha dicho otra cosa, así ellos lo han sentido dentro de su práctica y han entrado y pasando a la puerta esta, se han persignado y han entrado. Entonces uno no va a decir, te perdido. No, pues, porque lo que él está haciendo es un ejercicio libre de su religiosidad sin haber sido enseñado, pensando que eso todavía prevalece. No, no prevalece. Hay que hacer una renovación total de mis conceptos religiosos. Y aquí está la renovación total con la ley. Pero mientras que la ley se estaba exponiendo allá arriba, abajo estaban, cuando Moisés baja, los encontramos a todos en una perdición total. Total. El pueblo estaba fornicando delante del becerro de oro. Por eso que Dios le dijo a Moisés, quítate, que en un momento los voy a destruir a todos y de ti sacaré un pueblo. O sea, Dios podía demorar 400 años o 500 años. Para él no era ningún problema. Si Moisés no se hubiera postrado
Y hubiera pedido, Señor, no, porque sino que van a decir los egipcios que sacaste a este pueblo y no los pudiste meter o los sacaste para matarlos en el desierto. No, Señor, se van a burlar de ti. Él intercedió por el pueblo. Si no hubiera sido por eso, este pueblo hubiera sido exterminado. Bueno, estamos acá, ¿no? En 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de Faraón o casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos. Todo este es el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Fuerte, ¿qué más dice? Celoso. Por esa razón, no se debería practicar la idolatría. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Una forma de aborrecer a Dios es practicar la idolatría. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El segundo mandamiento es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Pero miren, el primero es bien larguito, ¿ah? Y tiene que ver con los otros dioses, la adoración a esos dioses, el hacerles imágenes a esos dioses. No. Entonces, esto fue el acuerdo de Dios con su pueblo. El pacto estaba basado en estos estatutos. Cuando estos señores construyeron o fabricaron el becerro de oro, ellos estaban anulando el pacto, lo estaban rompiendo. Entonces, ¿qué hace Dios con ese pueblo? Exterminarlos. ¿Por qué? ¿Que severo es Dios? No. Le voy a decir por qué. Porque la paga del pecado es muerte. Así es. Nosotros tenemos un concepto de falsa justicia, de falto merecimiento, y le atribuimos a Dios a veces cosas que nosotros somos responsables. Por ejemplo, si yo no le echo gasolina a mi carro y estoy andando y no tengo gasolina, se paró el carro, ¿a quién le echo la culpa? ¿A Dios o es mi responsabilidad? Es mi responsabilidad. Echarle gasolina al carro es mi responsabilidad. Dios me bendice para que yo le pueda echar gasolina al carro. Pero yo tengo que echarle, pues. Yo no le puedo. Pero Dios, ¿por qué me has abandonado? Corazón. ¿Por qué me has abandonado, Señor? Mi carro no tiene gasolina. Tú eres el culpable de que me quede aquí. No. El hombre culpa a Dios de muchas cosas cuando Él es el responsable. Entonces, por esa razón Pablo ordena pues a los corintios que huyan de la idolatría. Esa es su responsabilidad. No te acerques a los dioses paganos, ni a todo lo que está detrás de esos dioses, ni a todo ese ambiente de adoración, porque si no, vas a tener problemas espirituales. Entonces, vamos a 1 Corintios. ¿Están viendo la noticia? Parecía. Bien, versículo 15 dice, capítulo 10, versículo 15, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Bueno, lo que quiere, o sea, Pablo acá no está haciendo uso de sarcasmo. Él les está diciendo algo cierto. Es decir, ustedes que son sabios, juzguen que lo que yo digo es cosa cierta. ¿Ok? Si has entendido las cosas, júzgalas, apruébalas. En este caso, Pablo les dice a estos hermanos, ustedes entienden bien las cosas, entonces aprueben lo que yo estoy diciéndoles. Y continúa la explicación, versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan.
Bueno, a ver, la cena del Señor. Pablo está introduciendo acá para amplificar su explicación, hacerla más clara. Pablo está introduciendo el tema de la Santa Cena o la Cena del Señor. Oportunidad para que nosotros podamos entender un poquito más de qué se trata este asunto. Bueno, ¿qué hacemos en la Cena del Señor? Todos comemos de un mismo pan y bebemos de una misma copa. Por una cuestión de que acá no hay 5 o 10, sino son algunos cientos, entonces no podemos tener una sola copa de la cual vamos a beber todo. Al final la copa va a estar muy, bueno, pues llena de saliva, ¿no? Por todos lados. Entonces sería pues un poco impráctico, o sea, no. El pan, Jesús agarró pan, había un pan, el pan judío, y él rompió un pedazo y le dio el pan a, supongamos, Juan, que está allí. Juan agarró, rompió otro pedazo y se la dio a Pedro. Pedro partió su pedazo y así, entonces, el pan alcanzó para los 12 pedazos. A Jesús, 13. La copa era una sola copa, desde así bebieron todos. Ellos no tenían miramiento de que aquí está chupadito, que aquí Pedro ya lo chupó. No, ellos bebían de la misma copa. ¿Ok? Bueno, pero entre nosotros, así el pan ya esté cortadito o ya todo esté servido en copitas, el simbolismo es que es uno solo, un solo pan, una sola copa. Entonces, bajo esa figura se celebra la Santa Cena, bajo esa figura. Y dice Pablo, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Con esto les está diciendo a ellos, a través de estas dos preguntas que tienen que responderse obligatoriamente de forma afirmativa, que cuando beben la copa y comen el pan, lo que pasa es que uno tiene comunión con Cristo. Eso es lo que pasa. Bien. Es como en el caso de la idolatría, ¿ve? Cuando tú estás en casa de ídolos, en mesa de ídolos, comiendo carne sacrificada al ídolo en una atmósfera idolátrica, estás teniendo comunión con el demonio, no con el ídolo, porque el ídolo no existe. Cuando estamos acá todos en la Santa Cena y agarramos el pancito, nos dan pancito, nos dan copita, y estamos ahí, ese es el momento en que tú tienes comunión con Cristo. Esa situación figurada de recordatorio te hace uno con Cristo. Como Cristo es uno y el elemento es un pan y una copa, como todos participamos de esto, todos nos hacemos uno con Cristo. Alejandro, cámbiame las pilitas porque con esta cosa que anda retumbando ya no puedo concentrarme. Ten la bondad. Ponle pilas nuevas. Gracias, hermano. Entonces, cuando nosotros participamos de Cristo a través de la Santa Cena, nada tiene que ver ahí los ídolos. Sería inadmisible, pues. Porque ya sabemos nosotros que uno no puede adorar a dos señores. O adoras a Dios o adoras a un ídolo, demonio, dinero, hombre, mujer, niño, tu carro, tu celular, tu reloj, lo que tú quieras, tu joya, no sé, lo que tú quieras adorar. ¿No? Ya, gracias. Genial. Y eso es lo que pasa, uno no puede servir y adorar a dos señores. Entonces, si estamos en la casa del Señor, estamos en la cena del Señor y participamos del pan y de la copa, nos hacemos uno, todos somos uno con Cristo. Hemos entrado en una comunión espiritual con Cristo. Pan es pan, vino es vino, pero la situación generó
algo espiritual, unidad con Cristo. Somos uno con Cristo. Siendo muchos y diferentes, nos hacemos uno con Cristo. Bien, versículo 17 dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Queda establecido entonces que el tema de la adoración es muy delicado. Por ejemplo, venimos acá y cantamos. ¿Qué cantamos? No puedes salir a escuchar otra clase de música. Una música que no honre a Dios. No es que yo sea anti, no. Yo solo les estoy enseñando lo que dice la Biblia. ¿Ok? Tú puedes escuchar música cristiana en el género que tú quieras. El asunto es que la música genera un ambiente, una atmósfera. Si estás tú solo, es para ti, alrededor de tu vida. Entonces, las iglesias en el Caribe, su culto es con merengue. Tú llegas y escuchas la adoración en el género merengue. Entonces, tú llegas y dices, ¿qué tal merengue? Se han mandado los hermanos y las hermanitas hasta medio que se mueven, medio que bailan. Ya, nosotros no hemos ido ahí a juzgarlos, porque esa es su cultura y su realidad. Si tú te vas a mi pueblo y entras a un culto, ni siquiera es huayno, es otra cosa. Y tiene como una tristeza. Yo digo, deberían de cantar algo más alegre, pero yo no he venido a juzgarlos. Es la forma como ellos expresan su adoración al Señor. Quizás con tristeza porque el andino es más nostálgico y el caribeño es más, alegre, ¿no? Dentro de su cultura. Pero la persona se adapta a eso. Así manifiesta. Bien. ¿Vas a introducir otro elemento pagano a la par? Así hay que tener mucho cuidado con todo lo que sea pagano. Vivimos en un mundo paganizado, pero no somos del mundo pagano. Ya no lo somos. Tú puedes escuchar música cristiana en el género que quieras. En género criollo, pastor, no tengo ningún problema. Y puede ser en rock, no tengo ningún problema. Y puede ser así medio bolerito, si tú quieres. Ya. Ok. Finalmente, los cánticos evocan cosas de Dios. Eso es lo principal. Yo me acuerdo mucho de mis coritos de mi chiquititud cristiana. Y a veces cuando estoy en la ducha me baño y canto, por las mañanas yo dirijo mi alabanza al Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma. ¿La conocen? Es que no conocen. Y le suplico que me dé su dulce calma, pero qué dicha cuando al cielo sube. Eso canto en las mañanas. A veces uno pasa por ahí y escucha la música de su pasado antes de Cristo. ¿Qué es lo que pasa? Dime, ¿qué es lo que pasa? Todo tu pasado regresa así. Un tsunami así de emociones, sensaciones, cosas para los que hemos vivido de esa manera. Porque hacer una mixtura, mesa de Cristo, mesa de ídolos, no se puede hacer. ¿No ves que me hago uno con uno o me hago uno con el otro? Por eso cristianos toneros, fiesteros, discotequeros, eso es una aberración, eso no existe, no debe existir. Nunca. Si algún cristiano te dice, oye, vamos, no hacemos nada, solo escuchamos nomás. No, jamás. Ese lugar no es un lugar donde se honra a Dios. Ahora, oye, te invito a... Bueno, ¿para qué hablamos de invitaciones? A ver, vamos a chocar con algo y después van a decir, le contaron algo al pastor acerca de mí. Así que mejor no seguimos por ese lado. Pero vamos a ver el ejemplo de Israel, versículo 18, ya vamos a acabar, hermanos, porque no vamos a llegar a hacer
todo lo que habíamos pensado. Versículo 18 dice: mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Bien, Israel es nuestro ejemplo, ¿no es cierto? Israel es el ejemplo que Pablo siempre utiliza y ha utilizado anteriormente. Necesitamos tomar ejemplo de las cosas que le sucedieron a Israel. Ellos son una advertencia para nosotros que debemos de considerar. Versículo 11 del mismo capítulo, versículo 11, dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, debemos de evaluar la diferencia entre las festividades que se realizan en la mesa de un templo pagano, dice Pablo, y la celebración de la cena del Señor. Hay mucha diferencia, dice Pablo, porque el que come del altar, participa del altar. Y si yo como de la mesa de la cena del Señor, participo del Señor. No puedo ir después a la mesa de ídolos y comer participando de los ídolos. No puede haber eso. No se puede. Entonces, los sacerdotes, por ejemplo, comían del altar. ¿Se acuerdan ustedes? Y la gente que participaba de los sacrificios también. ¿Se acuerdan ustedes en la lección de Elcana, Ana, la mamá de Samuel? ¿Se acuerdan ustedes? Bien, Elcana y su familia iban a Silo a ofrecer el sacrificio, ¿no es cierto? Y una vez que ofrecían el sacrificio, se repartía la carne para que todos coman. Y Elcana, como era la cabeza de la familia, le daba a cada uno su parte, pero a Ana le daba una parte más especial porque amaba más a Ana. Ok, ¿te das cuenta cómo ellos participan de eso? ¿Se acuerdan el pecado de los hijos de Elí? Que cuando la carne estaba todavía en el caldero, ellos venían, el ayudante de los sacerdotes venía con un garfio y decía: vamos a sacar carne para el sacerdote antes que se cueza. No, primero espera que se cumpla el rito. ¿Qué rito ni qué rito? Él quiere carne y carne. Yo, si no me la das, la tomo por la fuerza. Entonces, como había ese menosprecio a las cosas santas de Dios, Dios se enojó con los hijos de Elí. Pero fíjate que todo es así. Se ofrece el sacrificio y se come el sacrificio. Y si se come del sacrificio, participas del altar. En Israel era así. Entonces, si participas del altar, igual sucede en una casa de ídolos. Si comes del altar de un ídolo, participas del ídolo. Entonces Pablo dice, versículo 19, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Ciertamente tú agarras un ídolo y lo pones en esa esquina y puede estar 1000 años en esa esquina. No se va a mover, porque es solamente un objeto. El problema no es el objeto. No nos quedemos solamente en el tema del objeto. Veamos qué hay más allá de esto. Es como acá. ¿Qué hay más allá de todo lo que nosotros vemos? Hay algo. Es en el ámbito espiritual. En el ámbito físico, reunión, sillas, gente, cantamos, música, alguien que está hablando 1 hora, gente que se duerme. Ya. Eso es en el ámbito presente, natural. Y en el ámbito espiritual, ¿qué hay? ¿Habrá algo o no hay nada? Si no hay nada, entonces esto está muerto. Eso está muerto. Pero si hay algo, entonces es el Espíritu Santo que se está moviendo, genera un ambiente y una atmósfera espiritual. Porque hemos venido a adorar no a un ídolo, sino al Señor. Y participamos todos de ello. ¿A quiénes sacrifican los gentiles? A un demonio, pues. Es el que genera el ambiente de idolatría. ¿Y qué cosa quiere Pablo con su enseñanza? Que los corintios ya no participen de los demonios. ¿Y cómo hacían para participar de los demonios? Asistían a las invitaciones que recibían de parte de los no creyentes. Pablo dice: estás cometiendo un error.
estás cometiendo un error. Versículo 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No se puede, no se puede, no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque son diametralmente opuestos. No se puede. Como la regla que puso Jesús, no puedes adorar o servir a dos señores a la vez. En la mañana no puedes estar en la iglesia y en la tarde en un lugar de ídolos o de pecado o en un antro. No se puede. Dos lugares así, muy opuestos, no se puede. Se echa a perder, se contamina, se arruina. Versículo 22, para cerrar esto, Pablo pregunta, o sea, por si alguno piensa que se puede, dice, o provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. No, como no se puede, no pienses que se puede hacer, porque sencillamente este tema que es de mucho cuidado, fíjate que Dios es celoso. Y si practicamos la idolatría de alguna manera, estamos afrentando a Dios y Dios es celoso, como hemos leído en el Decálogo. No vamos a ganar un conflicto con el Señor, nunca. ¿Se acuerdan la conversión de Pablo? Cuando Pablo iba camino a Damasco, él había atrapado, había encarcelado a muchos cristianos. Él iba como defensor del judaísmo. Pero cuando llega a aquel lugar donde el Señor Jesús se manifiesta y él cae del caballo, escucha la voz de Jesús que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y añade: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué cosa es dar coces contra el aguijón? Sencillito, el aguijón era un palo muy largo y en la punta le ponían una punta de metal, aguda, afilada. Entonces, ¿qué hacía el que araba el campo? Él llevaba ¿cómo se llama? A la yunta de caballos o de bueyes, y como le molestaba ¿cómo se llama? Él empujaba con el aguijón al animal, como le molestaba, le incomodaba el yugo o la picada, él pateaba. Y cuando el animal quería patear, lo que hacía el agricultor era le pinchaba la pata con el aguijón. Entonces lo único que hacía el animal era hacerse daño. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo se estaba haciendo daño persiguiendo cristianos, porque estaba persiguiendo a Jesús. Nadie gana esa batalla, nadie le puede ganar una batalla a Dios. Nadie puede destruirnos y así pensar que le ha ganado a Dios porque echó una iglesia abajo. Nadie gana esas batallas. Nadie es más fuerte que Dios. Ningún creyente es más fuerte que Dios mismo. Por eso dice Pablo: ¿vas a provocar a celos al Señor? ¿Eres más fuerte que Él? Los corintios parece que ya se pasaban de la raya con el tema de la idolatría. Se había convertido en todo un problema. Repito, porque la idolatría de los corintios estaba muy mezclada con la inmoralidad. No solamente era el tema del demonio, sino que había un paso, una distancia muy corta entre esa práctica y luego el pecado de inmoralidad. Pablo quería evitar todo eso para bienestar espiritual de la iglesia. Bien, la próxima semana vamos a ver entonces, versículo 23 en adelante, vamos a poder acabar el capítulo y ver lo que significa todo me es lícito, pero no todo conviene. Amén. Cerramos nuestros ojos, hermanos, y damos las gracias al Señor.